Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por vuestra asistencia y sobre todo muchas gracias a Luis Rodríguez Piazza, nuestro conferenciante de hoy, con el que continuamos, bueno, conocido por todos los que veo que estáis, con los que continuamos una larguísima relación entre Zaragoza y Sevilla que sigue manteniéndose y renovándose. Es especialista en análisis armónico y en muchas otras disciplinas del análisis. Y nos va a contar lo que tenéis en pantalla, operadores de composición y matrices triangulares. Así que muchas gracias y cuando quieras, Luis. Vale, ante todo agradeceros la invitación. Para mí es un placer poder hablar en Zaragoza, aunque sea virtualmente solamente. Tengo vuestra compañía, pero no puedo disfrutar de la ciudad, desgraciadamente, ¿no? Yo quiero hablar sobre algunos resultados recientes que en colaboración con Pascal Lefebvre, con Daniel Lee, con Hervé Quefelé. El título del artículo era mucho más largo, pero ya me pasó una vez en Zaragoza que puse una conferencia con un título muy largo, y estas eran transparencias hechas a mano, no sé si os acordáis, que empecé escribiendo la primera palabra con letras gordas, la segunda también estaba escrita letras gordas, y luego cada vez eran más chiquititas para que cupiera todo en el título, ¿no? Y cuando puse la transparencia hubo una carcajada general, en fin. Bueno, ahora esto con los nuevos métodos parece más sencillito. Vale, bueno, pues sí, me interrumpís cuando queráis, por si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea. Yo voy a intentar... la verdad es que la temática puede ser un poquillo pesada, porque hay muchos espacios, pero yo intento reducir al máximo el número de espacios que aparezcan, las cosas que aparecen, y voy a intentar centrarme en donde yo creo que hay una idea muy, muy bonita, que resulta que evidentemente no es nuestra, que es de un artículo de Carnelson, del año 72, y ahí sí que me detendré y voy a ver cómo nosotros hemos adaptado esas ideas para los problemas que hemos tratado. Entonces, bueno, sigo ya. A ver, si estoy de aquí. No. No. A ver. Ahora, ya da con la tecla, nunca mejor dicho. Vale, pues lo que estaba diciendo es presentar algunos resultados obtenidos recientemente en colaboración con los 3 colegas franceses. Y bueno, voy a empezar con la transparencia estándar para los operadores de composición. Claro, en Zaragoza, como ha pasado Eva, pues creo que muchos habéis oído hablar de estas cosas ya. Y de hecho creo que la última o la penúltima vez que estuve yo también hablé de operadores de composición. Pero bueno, hay que recordar las cositas. Entonces yo tengo una función holomorfa del disco en sí mismo y considero simplemente el operador que a cada función holomorfa le hace corresponder F compuesto con phi. Este es el operador de composición, C sub phi, le llamamos a phi, se llama el símbolo del operador, ¿no? ¿Y en qué consiste el estudio? Bueno, pues normalmente el estudio, lo que consiste es estudiar esto, no en el espacio de la función holomorfa, sino en un espacio de Hilbert o de Banach de función analítica, y intentamos caracterizar las propiedades del operador en términos de las propiedades del símbolo, ¿vale? Bueno, entonces, realmente hoy no voy a hablar mucho de eso, pero, bueno, no, más concretamente de estas cosas, pero aquí hay digamos, una relación doble y una que además reporta beneficio en los dos sentidos, tanto de teoría de operadores a teoría de funciones analíticas, o sea, geometría de funciones analíticas, en un sentido como en otro. O sea, nos hacen falta a lo mejor propiedades nuevas que encontramos del símbolo phi para caracterizar propiedades del operador y viceversa. Con los operadores de composición tenemos un amplio espectro, una amplia gama de ejemplos de operadores que se pueden estudiar para muchos problemas de teoría de operadores, incluso, por ejemplo, para el problema de subespacio invariante, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros pretendemos es, bueno, pues estudiar, o sea, lo que se pretende nuevamente es estudiar cuando el operador está bien definido, es decir, esto mismo que decir que está acotado,
es decir, que va del espacio E al espacio E realmente, cuando es compacto, qué propiedades tiene que tener phi, cuando es débil compacto, presumante, nuclear, muchas otras propiedades. Y si estamos en el caso de Hilbert, pues cuando está en una clase de Chaten, SP y cosas así, ¿no? Vale. Sin embargo, precisamente por el hecho de que entre muchos, consideramos muchas familias de espacios, distintos espacios E, y podemos comparar también las propiedades del mismo operador de composición, el mismo símbolo, entre distintos espacios, entre E y E, entre S1 y S1 y cosas así, ¿no? Y entonces ahí nos surgió una cosa una propiedad, una especie de jerarquía que nosotros vimos que se va dando, que bueno, que todo el mundo la está, vamos, mucha gente la estaba viendo, corcholi, ya ha acabado. No, esto es, a ver, vale. Y para ello tengo que hablar de los primeros 3 espacios de función holomorfa. Creo que casi todos los conocéis. Quizás, entonces, bueno, pues definición del espacio de Hardy. Normalmente el espacio de Hardy se define para todo P, pero yo me voy a centrar esto nada más que en el espacio de Hilbert, va a ser el espacio H2. Tomo la norma L2 en la circunferencia de radio R y tomo supremo en R. Y esa es la norma de F en H2. Este supremo coincide también con el límite cuando R tiende a 1. Otra vez. Desde luego. Vale. Bien. El espacio de Berma también está definido con una integral y es simplemente integramos con respecto a la medida de área y consideramos las funciones analíticas que están en L2 del disco, ¿no? En L2 del disco con la medida de área que solemos entenderla normalizada, ¿no? Estos dos yo creo que son más o menos bastante bien conocidos. Otra vez. Bueno, esto... La torpeza mía, esa tecla no hay que darle más. Vale. Luego el espacio de Dirichlet, que está formado por las funciones holomorfas tales que su derivada está en el espacio de Berman. Y bueno, para normarlo lo que hay que sumarle, cogemos la norma en L2 de la derivada y sumamos f de 0 para que las constantes tengan normas distintas de 0, ¿no? Entonces, tomamos f de 0 al cuadrado y así, esa sería la norma. Vale, bueno, pues esto, en principio, yo solamente voy a hablar con estos 3 espacios y, bueno, pues para conocerlo un poquito más, pues tenemos lo siguiente. Aquí. Sí. Bueno, pues tenemos las inclusiones. Está el espacio de Dirichlet, que es este, está incluido en el espacio de Hardy y este está incluido en el espacio de Berman. De hecho, bueno, si denominamos por f gorro de n a los coeficientes de Taylor de una función f, que sea holomorfa en el D, es decir, que se tiene esta suma, entonces yo puedo dar la norma en el Dirichlet, en el Hardy y en el Berman en función de estos coeficientes. Otra vez. Vale. Bien. Bien, entonces, de hecho, la norma del Hardy es simplemente la norma L2 de los coeficientes de Taylor. La norma en el Berman es eso, pero dividido, o sea, multiplicado por un peso 1 partido n más 1. Y la norma del Dirichlet es sumarle el coeficiente 0 más la suma esta, ¿no? Está claro que por esta expresión, por las expresiones que están aquí en las normas, que bueno, que la función va a estar en el espacio de Hardy, Berman o esto, cuando esta expresión es finita, pues está claro que se tienen las inclusiones de aquí arriba, ¿no? No hace falta hacer otra cosa, sino simplemente con los coeficientes pues se ve esto, ¿no? O sea, si esto es finito, pues entonces automáticamente esto es finito, y si esto es finito, automáticamente esto también es finito. Vale. Bueno, vamos a ver si no me tomas la pata. Bueno, a priori estas relaciones de inclusión, que el Dirichlet en Hardy y el Hardy en el Berman, no tendrían que implicar que una jerarquía en las propiedades de los operadores de composición. Es decir, el operador de composición lo puedo considerar del Dirichlet en el Dirichlet, lo puedo estudiar del Hardy en el Hardy y del Berman en el Berman, ¿no?
¿Por qué no hay una jerarquía? Bueno, porque, fijaos, por ejemplo, si yo quiero ver el operador, si es compacto, bueno, pues está claro, por ejemplo, al ser el espacio de llegada, al ser el espacio de salida más pequeño, pues es más fácil que saliendo de aquí el operador sea compacto. Pero lo que ocurre que saliendo de aquí, pero eso sería si lo comparáramos con llegada en el mismo espacio. Pero es que aquí también estamos cambiando el espacio de llegada. Luego, al ser el espacio de llegada más pequeño, la norma más grande, es más difícil que la imagen de la bola sea compacta. Luego, a priori, estas inclusiones no tendrían por qué dar una jerarquía entre esos espacios, una jerarquía de las propiedades, o sea, que las propiedades, si se tienen en el DIL, entonces se tienen en el Hardy, y sin embargo, esa jerarquía sí que se tiene, ¿vale? Podemos ver los siguientes hechos. Bueno, si se sabe que los operadores, cualquier operador para todo símbolo está acotado en el espacio de Berman y en el espacio de Hardy. Sin embargo, esto no es cierto para el espacio de Dirichlet, porque una primera cosa que hace falta para que el operador de composición esté acotado, como yo se lo voy a aplicar a la función identidad z, la phi, la función phi, el símbolo, tiene que estar en el espacio. Y no toda función del disco en el disco, no toda función de h infinito, está en el espacio de Dirichlet. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no todo símbolo da un operador acotado del Dirichlet en sí mismo. Sin embargo, estos dos sí. Es decir, que aquí podríamos decir que si es acotado en el Dirichlet, es acotado en los otros dos. Pero bueno, esta parte es tonta, ¿no? Vale. Bueno, si el operador es compacto en H2, entonces es compacto en el espacio de Berman. Esto es porque se tiene la condición siguiente, que está implicada por la compacidad en el Hardy. Y es que, voy a pintar aquí, ¿vale? No. A ver. Vale. Y es que si este operador es compacto, se tiene que el límite, cuando módulo de z tiende a 1, de 1 menos phi de z, partido por 1 menos módulo de z, esto es igual a infinito. Tenía que haberlo puesto, ¿vale? Bueno, esta condición es necesaria en el caso de Hardy, pero en el caso de Berman es suficiente. Por lo tanto, si el operador es compacto, en el Hardy es compacto en el Berman. Sin embargo, esta condición no es suficiente en el caso de Hardy. Es suficiente si la función phi es univalente, pero en general una función multivalente no es suficiente. Entonces, tenemos esta implicación. Si es compacto en el Hardy, es compacto en el Berman, y esta sí que no tiene vuelta atrás. Vale. Después, bueno, no lo he dicho, pero bueno, la acotación en A2 y H2, digamos que, sobre todo en el espacio de Hardy, proviene de Littlebrook. De hecho, se usa el principio de subordinación de Littlebrook. La acotación en A2 es integrar la acotación en H2, o sea, la propiedad esa de Littlebrook, y entonces esto es fácil. Lo que acabo de contar de los compactos, pues son resultados antiguos de, bueno, diría Shapiro, McClury, o sea, y más gente, probablemente anteriores, Barth, ¿sí? Después sí, todas estas cosas que estoy explicando es porque estas propiedades, ser compactos, estar en la clase de Châtain y todo eso, han sido caracterizadas, o sea, se han caracterizado en función de phi. Entonces, una vez vistas las caracterizaciones, por ejemplo, se tiene esto. Si estoy en la clase de Châtain H2, las caracterizaciones estas son del Dweck, entonces phi está en la clase de Châtain SP del Berman también. ¿Vale? Entonces, en general, si os dais cuenta, bueno, y más cosas también, si el operador es compacto, en el Dirichlet, entonces están todas las clases de Châtain aquí. Entonces, si os dais cuenta, parece que
una propiedad que tenga este automáticamente la tiene que tener el siguiente, y una propiedad que tenga este automáticamente la tiene este. O sea, una especie de jerarquía entre las propiedades aquí son más difíciles de conseguir y en cuanto se tienen, las tiene el otro y las tiene el otro. ¿Vale? Entonces, nosotros digamos, para intentar entender un poquito más este fenómeno, bueno, de hecho hemos buscado una razón para que esto pueda pasar, hemos encontrado una razón, pero no es, tengo que reconocer que no es toda, no dice toda la historia, ya después si acaso me da tiempo contaré algo más, ¿no? Entonces, vale, lo que nos planteamos es estudiar los números de aproximación. Vale, entonces voy a hacer un pequeño inciso sobre lo que son los números de aproximación, por si alguno no los conoce. Entonces, si tengo un espacio de Banach, entre dos espacios de Banach, pues definimos el enésimo número de aproximación del operador como la distancia del operador t a todos los operadores continuos de rango menor estricto que n. Es el ínfimo de las distancias en la norma del operador de t a r, y donde considero todos los operadores de rango menor estricto que n. Entonces, por ejemplo, si estoy calculando a sub 1, tendría que poner los operadores de rango estrictamente menor que 1, solo hay uno, que es el operador nulo. Y esto lo que me da es la norma. Entonces, para a sub 1 me sale la norma. Luego, a medida que voy aumentando el rango, voy tomando ínfimo en un conjunto más grande, y luego eso cada vez más pequeño. Y se va teniendo esta sucesión decreciente de números mayores o iguales. Si el operador tiene el rango finito, a partir de ese rango, los a sub k de t son todos cero. Porque puedo aproximar el operador con el mismo, el t lo puedo aproximar con el mismo t y esto ya daría cero. Bien, bueno, pues esos son los números de aproximación que, bueno, también tiene esta propiedad. Cuando compongo, pues el número de aproximación de la composición más pequeña que la norma del operador, pues una aproximación de la otra, y en el otro sentido también, ¿vale? Vale, pues quizás esto os ha sonado un poquito a chino o más lejano, pero en el espacio de Hilbert estos números coinciden con otros muchos números conocidos. En particular son los que llamamos los valores singulares. Entonces, esto en el caso de que el operador sea compacto. Si tengo un operador compacto de todo espacio de Hilbert, existe un sistema ortonormal. Esto es el teorema de Smith o de Hilbert-Smith. Existe un sistema ortonormal en H1 y otro en H2, y una sucesión decreciente tau sub n, tal que yo lo puedo representar este operador de esta forma. Entonces, los tau sub n en realidad son además los tau sub n al cuadrado, son los autovalores o la sucesión decreciente de autovalores del operador t estrella t, que es un operador positivo. Pero se puede comprobar, es un ejercicio de último curso o del primer curso de máster, que una vez visto que esta representación, pues los números de aproximación para un espacio son exactamente estos valores singulares. Bueno, parece lógico decir que un operador es más fuerte, más restrictivo, más pequeño, tiene propiedades más fuertes, mientras los tau sub n son más pequeñitos. De hecho, bueno, en el caso de Hilbert, si tengo un operador acotado, el operador es compacto, sí, solo sí, el límite del número de aproximación es 0, y el operador está en la clase de Chatelet SP, sí, solo sí. Bueno, este sí, solo sí es la definición realmente, no es un teorema, ¿no? La clase de Chatelet son aquellos cuya suma de a sub n de t elevado a p es finita. Y esto es para cualquier p entre 0 e infinito. ¿Vale? Bueno, entonces, la pregunta que nos planteábamos era la siguiente. ¿Podemos controlar los números de aproximación del mismo operador de composición, los números de aproximación en el Hardy, por los números de aproximación en el Dirichlet? ¿Pasaría también que los del Hardy controlan a su vez a los números de aproximación del Berman? Es decir, se sigue manteniendo aquí con estos números de aproximación esta jerarquía que teníamos, que habíamos visto antes sobre los pilares de compacidad, clases de chatting y todo eso. Vale, bueno, pues es decir, si se tendría en cierta forma que estos son más grandes que esto y esto es más grande que esto. Vale. Bueno, pues
este simbolito significa que yo aquí no estoy diciendo exactamente lo que quiero decir, pero bueno, de alguna manera, ¿no? Uno pensaría en principio, bueno, que haya una constante de forma que estos son más pequeños que estos. Ahora, eso es bastante complicado porque calcular exactamente uno a uno los números de aproximación es una tarea prácticamente imposible. De hecho, no se sabe ahora mismo, no se sabe calcular cuáles son las normas ni siquiera el primero, que es la norma del operador CFI en el espacio de Hardy. Hay estimaciones, pero no se sabe calcular la norma en todos los casos. Entonces, pues imaginamos calcular los operadores y ahora ver si uno es más grande que otro exactamente. Entonces, en cierto modo, nosotros hemos dado algún resultado, o sea, alguna respuesta sobre esto y que tiene que ver con lo que os voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, vale, bueno, cuando uno va a probar que un operador es acotado en el espacio de Hardy, lo mismo vale en el Berman, lo que hace es, y en el espacio de Hardy viene muy bien, es que podemos reducirnos al caso en que phi de 0 es 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo una aplicación del disco en el disco holomorfa, entonces, si B es la imagen del 0, yo puedo escribir la aplicación como phi sub B compuesto con psi, donde psi ya es una función holomorfa que lleva el 0 al 0, y phi sub B es un automorfismo del disco. Es esta función que está aquí escrita abajo, ¿no? Entonces, en ese caso, como esto es una composición de funciones, pues los operadores de composición que produce son la composición de los operadores de composición. Entonces, si para probar que C-phi es acotado, me bastaría probar que C-psi y C-phi sub B son acotados. Entonces, para los casos de los espacios, tanto el espacio de Dirichlet como el espacio de Hardy, como el espacio de Berman, esto, que es una integral, o sea, hace una integral, pues es fácil ver que estos operadores están acotados en el caso, o un cambio de variable, hemos dicho, en el caso de los tres espacios esos. Entonces, esta parte está acotada. La norma, es verdad que depende de B, depende del módulo de B, o sea, cuando B se aproxima a la frontera, la norma explota, pero fijado el B, esto está acotado. Entonces, para estudiar la continuidad, y de hecho, para estudiar los números de aproximación o el comportamiento, la forma de decaer de los números de aproximación, basta hacerlo para los casos en que phi de 0 es igual a 0. Esta descomposición la tendría igual los tres espacios, ¿no? En cualquier espacio de eso, ¿no? Claro, en eso tengo que tener la premisa de que en esos espacios C sub phi sub B es acotada. En nuestro caso, Dirichlet es muy sencillito. Entonces, de hecho, este operador es acotable y es invertible, porque claro, como es un automorfismo, su inverso corresponde al operador de composición con la función inversa, que la función inversa de phi sub B es la phi sub menos B. Vale, entonces podemos decir que estas dos sucesiones, las sucesiones de números de aproximación de C sub phi y de C sub psi, son equivalentes. Y entonces me reduzco al caso phi de 0 igual a 0. Vale. Bueno. Y ahora vamos a introducir una nueva familia de espacios en la que estos tres están incluidos, ¿no? Vale, nosotros hemos introducido los espacios de Hardy, Berman y Dirichlet con integrales en el de eso, pero es muy fácil, una vez visto que las normas estaban definidas en función de los coeficientes de Taylor de las funciones, pues entonces eso los mete dentro de una de las familias de lo que se llama espacios de Hardy compreso. Y es simplemente, tengo una sucesión de números positivos que verifique esta condición, ahora os explico por qué. Entonces consideramos el espacio H de beta son simplemente las funciones holomorfas de DNC, de forma que la norma 2 con peso beta n sea finita. Vale, esta condición es para garantizar que cada vez que yo tenga una sucesión que esté en este espacio, o sea, una sucesión A sub n de escalares, eso me va a dar una serie de Taylor que converge en el disco y por tanto da una función, o sea, da una función holomorfa en el disco. Es decir, que hay una correspondencia, digamos, bionívoca entre funciones holomorfas en el disco que verifican esto y simplemente sucesiones de coeficientes de Taylor, ¿no? Sucesiones que están en L2 del peso. Vale, bueno, pues
el producto escalar evidentemente es este, multiplico los coeficientes uno por el conjugado del otro, pero lo multiplico por el peso, y los tres espacios que hemos visto hasta ahora pues están en este caso, ¿no? Entonces, en este caso además, si ponemos claramente la función E sub n de z como z elevado a n partido por la raíz cuadrada de beta n, esto es un sistema ortonormal en H2 de beta, que en realidad es una base ortonormal de H2 de beta. ¿Vale? Bien. Bien, ahora vamos a hablar de qué sería la matriz asociada Cφ en H2 de beta. Bueno, cuando tengo una base ortonormal de un espacio de Hilbert y un operador de H en sí mismo, la matriz asociada con respecto a la base es simplemente lo que hacemos cuando estamos en dimensión finita. Es decir, es una matriz infinita, dada de esta forma, el coeficiente A sub mn, donde cada sub mn es simplemente el producto escalar de T de E sub m con E sub n. O sea que, digamos que la matriz, cuando la vemos aquí, pues digamos que por columna, aquí estaría la T de sub 1, aquí estaría T de sub 2, aquí estaría T de sub 3, y así, ¿no? Y ¿cómo lo damos? Lo damos con los coeficientes de Fourier de cada vector con respecto a la misma base, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho, además, esto al final pues sirve para, yo tengo aquí el vector columna y me sale aquí, bien multiplicado, me sale o sea, lo que es habitual de la relación entre transformaciones lineales y matrices, ¿no? Vale. Bueno. Bien. Bueno, en el caso de estos operadores de composición en los espacios de Hardy con peso, pues se tiene la expresión de los A sub mn viene dada de esta forma. Simplemente hacemos el producto escalar, que vimos antes, que era simplemente los coeficientes de Taylor de la función phi elevado a m. O sea, aparecen las potencias de phi y sus coeficientes de Taylor multiplicado por raíz cuadrada de beta n partido por raíz cuadrada de beta n. ¿Vale? Bueno, ahora una cosita que tenemos que observar. Si la función phi de 0 es igual a 0, la función holomorfa, entonces la matriz que nos aparece es triangular inferior. Es decir, digamos que sería... es de esta forma. Solo aparecen coeficientes, aquí todos los coeficientes son 0. De hecho, el primero es siempre esto, 1 y 0, 0, 0, porque este corresponde a las constantes. Pero los demás es una matriz que triangular, porque bueno, el primero es que es phi elevado a 0 en la función constante 1, por eso lo entendemos así. Entonces aparece esto. Y los demás, bueno, aparece una matriz triangular. Eso va a ser muy interesante. Sin embargo, esto no pasa si phi de 0 no fuera 0. O sea, haberse reducido o trabajar con este caso nos da eso de la matriz triangular inferior. ¿Vale? Y esta matriz aparece simplemente porque si phi tiene un 0 de orden 1 en el 0, phi elevado a m tiene un 0 de orden m, y por tanto los coeficientes que corresponden a 1, z, z al cuadrado, hasta z elevado a m más 1, menos 1 son todos 0. Vale. Vale. Entonces, supongamos que tengo la matriz asociada a ese sufijo respecto a la base en H2 de beta, y ahora consideramos otro espacio de Hardy. Esto ya se está acercando a nuestro problema. Nosotros tenemos pares de espacios. Tenemos el Dirichlet y el Hardy, o el Hardy y el Bergman, ¿no? Y entonces, esto se está situando en nuestro contexto. Y ahora vamos a considerar otro espacio. Entonces, ahora vamos a llamar B a la matriz asociada con respecto a H2 de beta. Entonces se tiene que los beta mn son de esta forma. D sub m elevado a menos 1 por los
lo de la matriz de A con respecto a H dos beta por D sub n, donde D sub m es simplemente esto, raíz cuadrada de gamma m partido por beta m. Formalmente podríamos decir que la matriz B es de la forma D elevado a menos 1, es decir, la matriz D es una matriz diagonal, donde aparecen la matriz diagonal los D sub m estos, en esta aparecen los inversos, y en esta aparece la matriz A y luego aparece la matriz de otra. Estos D sub m a priori no tienen por qué estar ni acotados ni alejados del cero, por lo tanto, a priori la D y la D menos 1 en general no representan operadores acotados del E2 en sí mismo. O sea, en un sistema ortonormal, un sistema ortonormal. Bien. Vale. Bueno, ¿qué pasa con estas sucesiones de sum en nuestros casos? Bueno, pues en nuestros casos, bien sea pasar del Dirichlet al Hardy o pasar del Hardy al Berman, las sucesiones estas que aparecen aquí, lo que son decrecientes. O sea, los gamma m partido beta m son decrecientes. ¿Vale? Y entonces, pues viene a nuestra ayuda una idea o un teorema, con el teorema tenemos la idea, de Candelsson, del año 72. Este Candelsson no es el del libro de análisis armónico, que es JITSA. Este es, creo que es Víctor Emanuelovich Candelsson. Entonces, bueno, si tengo una matriz triangular inferior que representa un operador acotado, aquí he puesto L2 porque es con respecto a un sistema ortonormal concreto, podemos suponer que es L2 y ya está. Es más fácil de trabajar con él. O sea, tenemos una matriz triangular inferior que representa un operador acotado en L2. Una matriz diagonal cuya diagonal está formada por una sucesión decreciente de números positivos. Cuando digo decreciente, digo, no estoy diciendo estrictamente decreciente, ¿no? Sino decreciente en el sentido laxo. Por lo que otros llaman no creciente. Entonces la matriz D-1A D también representa un operador acotado en L2. Y además se tiene que la norma, aquí estoy usando un poco de lenguaje, la norma que corresponde al operador este es menor o igual que la norma que corresponde a. Vuelvo, insisto otra vez, la matriz, aunque esta sea decreciente, la D estaría acotada, sí, pero la D-1 no está acotada. No tiene por qué estar acotada. Entonces, no podemos deducir directamente, y de hecho tampoco podríamos deducir la desigualdad con la. Bueno, voy a centrar un poquito en la idea de la prueba, porque luego nos servirá un poquito para lo que he hecho, y además creo que a mí me ha gustado mucho rescatar la prueba esta, y para que, bueno, a lo mejor la conocéis, pero bueno, pues si alguno no la conoce, para poder tener. Entonces, la idea de la prueba es la siguiente. Bueno, primero, nos podemos reducir al caso matrices finitas y probar simplemente la desigualdad de las normas. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque, bueno, básicamente, cuando yo tengo una matriz infinita, ¿no? Aquí una matriz infinita, ¿vale? Pues la norma de la... O sea, esa matriz va a definir un operador acotado si, solo si, cada vez que la corto, aquí esto sería n por n, cada vez que considero estas matrices n por n, la norma como operadores de estas matrices n por n están acotadas. Y además la cota de esas normas, o el supremo de esas normas, va a ser precisamente la norma como operador de A. Entonces, bueno, pues se ve ya, está claro que la norma como operador de cada matriz n por n es más pequeña que la de la matriz A, porque esto es simplemente, lo que estoy tomando es el operador que corresponde a la proyección sobre las n primeras coordenadas por A y antes de haber tomado la proyección sobre las n primeras coordenadas. Este sería el que corresponde a esta matriz. Todo el resto lo anulo, lo dejo como 0. Esto tiene normas menor o igual que A. Y ahora, si le aplico los de D-1 y de A, pues van a conmutar con estas P sub n, fácilmente se ve. Y va a salir, si he probado esta desigualdad para las matrices finitas, pues la habré probado entonces. La desigualdad de la norma también la tendré para las matrices infinitas
y tendré la desigualdad, la norma, esta ecuación la habré probado también para la matriz infinita A, ¿no? O sea que nos estamos reduciendo al caso en que estamos con matrices finitas. Vale. Bien. Bueno. Vale, la prueba ¿cómo sigue? Bueno, pues ahora vamos a hacer un poco de análisis complejo. Entonces vamos a llamar omega al semiplano derecho del plano complejo y vamos a definir simplemente para cada z la función esta. F de z va a ser la norma de d elevado a menos z a d elevado a z. Esto lo podemos definir para todo z de omega semiplano cerrado. Y dz sería la matriz diagonal de diagonal, en lugar de cambio los dn, que son números reales decrecientes, por dn elevado a z. Ya eso aparecen números complejos. Pero en las entradas aparecen funciones holomorfas de n elevado a z. ¿Vale? Bien, como estamos una matriz finita, n por n, pues se puede comprobar fácilmente que cada entrada es continua y es holomorfa. Bueno, pues la norma va a ser una función continua en todo omega clausura. Va a ser una función subarmónica en omega. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué va a ser subarmónica? Simplemente porque simplemente yo puedo obtener f de... Perdón. No me deja. No se deja. Voy a ver si lo engaño. Vale, lo engaño. Bueno, lo que estaba diciendo, f de z es simplemente, lo puedo escribir como el supremo de los productos escalares de d menos z a de z x, y aquí con norma de x menor o igual que 1, norma de y menor o igual que 1, y aquí me falta un módulo, ¿vale? Entonces, esto es una cosa finita, o sea que esto para cada par x, y sale una función holomorfa, y esto tomando supremo de módulo de funciones holomorfas, ¿vale? Y eso es una función subarmónica. Bien, entonces... Uy, voy súper lento. Bueno, la función además está acotada. Y esto es simplemente porque las entradas están acotadas y cuando hacéis d elevado a menos z por d elevado a z, esto es importante, aparecen... A ver... Vaya... Coño, ya la me olvidé. No. La he liado del todo. Bueno. Lo que estaba diciendo. Vale. Sí, lo que estaba diciendo de acotada es que... Vale, no se deja. Bueno, simplemente que aparecen, como aparece d sub m elevado a menos z y d sub n elevado a z, aparecería el cociente. No puedo escribir, lo siento, porque no me deja, no sé por qué. Canalla. Y entonces aparece el cociente elevado a z, pero el cociente es de un número menor que 1. Luego en toda la parte real de z mayor o igual que 0, ese cociente está acotado por 1 en módulo. Luego las entradas están acotadas todas no por 1, sino por las cotas que tengan las entradas de A. Como es una cantidad finita, las normas van a estar acotadas. Luego esto es una función acotada. Y entonces podemos, viene a nuestro auxilio, el principio del módulo máximo. El supremo, o sea, el máximo de los valores de f de z se va a alcanzar en la frontera. Pero en la frontera, si os dais cuenta, los z son imaginarios puros. Luego d elevado a menos z sí que es una matriz en que todas las entradas tienen módulo 1, una matriz diagonal, módulo. Eso es un operador, es una isometría de L2 en sí mismo. Y esta también. Luego aquí, al ser isometría,
en todos los puntos de la frontera f de z vale norma de A. Y ahora, usando el principio del máximo, pues se concluye que la norma esta, que corresponde a f de 1, es menor o igual que el supremo, que es la norma de A. ¿Vale? Bueno, creo que la demostración he metido la pata con detalles con la tecnología, pero espero que hayáis disfrutado. Vale. Bueno, entonces, ahora volviendo a nuestro problema original, bueno, pues yo tengo los números de aproximación. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues ahora lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: estamos en las mismas condiciones que el teorema de Carnelson. ¿Qué podemos decir sobre una aproximación? Bueno, pues podemos decir que los productos de n, los productos de los n primeros para la matriz de menos 1 a d son menor o igual que el producto de los n primeros para la matriz A, y esto es cierto para todo n mayor o igual que 1. ¿Vale? Bien, lo voy un poquito más rapidillo. El ingrediente principal de la prueba es hacer exactamente lo mismo, solo que ahora este funcional de t, que es el producto de los n primero números de aproximación, es un supremo de determinante. Hacemos la misma técnica con las funciones, o sea, de pasar por las funciones de elevado a menos z y de elevado a z. Estos determinantes serán funciones holomorfas, acotadas, en fin, y los módulos, pues, al tomar supremo de cosas, pues queda exactamente la misma cuenta que antes. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que cuando estoy en el borde de elevado a menos z a d es una transformación isométrica del operador A. Luego tiene exactamente los mismos números de aproximación y entonces en la frontera se dará la igualdad. Y otra vez tenemos la misma prueba, ¿no? Pero hay que utilizar este lemita que está aquí de poner los productos esto en función de determinantes, ¿no? Vale. Bueno, y en consecuencia, bueno, pues entonces, fijaos, si A representa un operador compacto, los A sub n tiende a 0, pero es que los A sub n tiende a 0 si solo si la raíz enésima de estos productos tiende a 0. Como los de uno contra los otros, si A es un operador compacto, entonces de menos 1 a D también. El hecho de que esos productos se tenga esto, y voy a ver si ahora tengo suerte, pues pasa a la suma de los números elevado a P para todo P entre 0 e infinito. Y eso es... nada, no sé. Bueno, eso es simplemente porque para pasar... O sea, el resultado que yo tengo sobre el producto se escribe en forma de suma con los logaritmos. ¿Vale? Son los logaritmos de A sub n, los que están controlados, la suma, pero para todo n, está controlado por la suma de los logaritmos de esta matriz. Vale, bueno, pues eso se llama una sucesión, está subordinada a la otra. Si lo compongo con una función con base creciente, sigue estando subordinada. Y entonces, para pasar de los logaritmos a elevado a p, simplemente tengo que componer con e elevado a menos pt, perdón, a elevado a pt, que es una función creciente y convexa. Y por tanto, de la desigualdad con los productos se saca esta desigualdad. Evidentemente, esto tiene como consecuencia que si A estaba en la clase de chat en SP, también de menos 1 a D lo va a estar. Bueno, bueno, ahora ya voy a dar una familia más grande de espacios para ver el resultado que nosotros hemos hecho. Entonces, si puedo definir no solamente el espacio de Berman A2, sino el que llama su alfa, que es un peso, el espacio de Berman con peso clásico, es un peso clásico, con alfa mayor que 1, que simplemente en lugar de considerar la integral, pues multiplico por 1z al cuadrado todo elevado a alfa. Entonces tengo que considerar alfa mayor que menos 1 para que esta función sea integral, ¿vale? O sea, en particular para que la función agotada esté aquí. Y entonces, bueno, pues son la función amorfa que tiene que esto es finito y aquí falta un paréntesis, ¿vale? Y la norma. También podemos definir los Dirichlet con peso, que si en lugar de poner la f, pongo la f' y también falta paréntesis, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué definir tantas familias de espacios? Bueno, pues porque los tres que están aquí, los tres que hemos estado usando, son valores del parámetro para esta segunda clase. De hecho, se tiene lo siguiente. El espacio de Dirichlet, pues evidentemente es cuando alfa igual a 0. El espacio de Hardy resulta que coincide cuando alfa es igual a 1.
Y el espacio de Bergman resulta ser que coincide cuando alfa es igual con alfa igual a 2. Y también, evidentemente, cuando el Bergman convexo es a sub 2, a 2 sub 0, ¿no? Pero en general, es más, en general todos estos Bergman son espacios de Dirichlet, son de esta forma, o sea que se tiene esto. Entonces, bueno, pues entonces ahora podemos decir que tenemos toda una familia de espacios, los Dirichlet, y en ellos, entre ellos están nuestros 3 espacios. De hecho, esta familia es creciente con alfa, es decir, el de esto sería pues de su alfa más pequeño que de su beta si alfa es estrictamente más pequeño que beta. Y se da, y eso es lo que faltaba, que otra vez. Perdón. Vale. Vale, están los espacios de esto. Y se da que en todo estos espacios, que tiene una fórmula integral, se puede comprobar que los operadores que corresponden a automorfismos son acotados. Es decir, que en general podemos pasar de todos los operadores de composición a los que tienen phi de 0 igual a 0, que ya tienen la matriz triangular, y podemos entonces enunciar lo siguiente. Si tengo una función holomorfa y tengo un p cualquiera entre 0 y más infinito, y cojo un gamma mayor que un alfa mayor que menos 1, se tiene lo siguiente. Si el operador es acotado entre los espacios de Dirichlet, o sea, es acotado de su alfa en de su alfa, también lo es desde su gamma en de su gamma. Si es compacto, también en de su alfa, también lo es en de su gamma. Y si está en la clase de Chatelard, que corresponde a de su alfa, entonces también está la clase de Chatelard que corresponde a de su gamma. Bueno. Vale, este es el resultado final. Ahora, si tengo que decir una cosa, usando otros métodos se consiguen mejores cosas. Por ejemplo, esto nos sirve para probar que si está en la clase de Chatelard del Bergman, del Hardy, está en la clase de Chatelard del Bergman. Pero en realidad nosotros podemos probar más, y es que si está en la clase de Chatelard SP, en el Hardy, entonces el Bergman está no solo en la SP, sino en la SP medio, que es una clase más restrictiva. Bien, o sea que no todo, evidentemente no todos los resultados que uno pueda dar, que uno pueda obtener usando las caracterizaciones específicas que hay para la pertenencia a estas clases se pueden obtener usando este truco de las matrices triangulares. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Bueno, están grabando. Vale, una cosa que es necesaria es que la beta suene esté acotada, porque si la beta suene no está acotada, hay una función. Es lo mismo que pasaba con el espacio de Dirichlet en particular. Hay una función phi que no está en el espacio de Hardy H2 beta y que va del disco en el disco. Entonces el superador de composición no puede ir de H2 de beta en H2 de beta. Luego esta es una conexión necesaria, esta es sencillita. Bueno, podemos separar el problema exactamente igual que antes en los casos phi de 0 igual a 0 y los automorfismos. En este caso los automorfismos puedo restringir al automorfismo con A en positivo, porque en todos estos espacios los giros sí que son evidentemente operadores, o sea, los operadores que corresponden a giros son operadores diagonales en estos espacios. De diagonal de módulo 1 luego son automáticamente isometrías en estos espacios, ¿vale? Entonces, el phi sub A se puede conseguir del phi sub módulo de A componiendo con un par de giros. Entonces, basta hacerlo con los positivos. Bueno, para el caso en que phi de 0 es igual a 0, pues bueno, basta que la beta sub n sea esencialmente decreciente. Bueno, esencialmente decreciente es más o menos decir que, bueno, aquí, si yo tengo dos sucesiones en la definición de espacio de Hardy y son equivalentes beta n y beta n', el espacio de Hardy va a ser el mismo. Entonces, esto de esencialmente decreciente lo que quiere decir es que la sucesión es equivalente
a una sucesión decreciente. Y la definición está aquí. ¿Vale? Bueno, ¿por qué en este caso es suficiente eso? Bueno, pues porque eso permite utilizar el teorema de Carnelson entre el espacio de Hardy clásico y el H2 de beta. Entonces, usando como en el espacio de Hardy, todas las funciones con phi de 0 igual a 0, pero en realidad todas las funciones, su phi es acotado, pues en todos los que beta son esa decreciente también. Y si es esencialmente, pues también, ¿no? De hecho, de esto hay un recíproco. Y es que la sucesión esta está esencialmente sí, solo sí, estos operadores para todas las funciones holomorfas con phi de 0 igual a 0 están acotados en norma por la misma constante. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el caso del espacio de Hardy, cuando phi de 0 igual a 0, el operador de composición, por el principio de Littlewood, es una contracción, o sea, la norma es menor o igual que 1, o sea, en realidad es igual a 1. Y entonces, bueno, pues aplicando el teorema de Carnelson, cuando tengo una sucesión decreciente y esta condición, phi de 0 igual a 0, también el operador de composición de este espacio de Hardy compenso, este espacio de Hardy compenso, también va a estar acotado por 1. Si en lugar de ser decreciente, es sencillamente decreciente, pues va a estar acotado por una constante. ¿Vale? Lo que es interesante de este resultado es que hay una vuelta. Si tenemos que están todos acotados, entonces la sucesión beta-suena es esencialmente decreciente. Vale, esto nos hizo pensar que podía pasar que esta fuera la condición. Y para ello lo que pensamos es un argumento de tipo Baire, es decir, como el argumento del principio de acotación uniforme o cosas por el estilo. Es decir, si está puntualmente acotado, debe estar uniformemente acotado en algún sitio, algo por el estilo. Es decir, probar, si tuviéramos que para toda phi de 0 en 0, el operador de H2 de beta en H2 de beta es continuo, debería existir una constante que acota a todos ellos. Daos cuenta que aquí utilizaríamos esta teoría de Baire en el espacio de las funciones holomorfas de D en D, con phi de 0 igual a 0, que es un compacto para la convergencia uniforme. Entonces tenemos un conjunto compacto y podemos intentar. Bueno, ahora, uno intenta trabajar con ello y pasar de la phi a la C sub phi, de las matrices de la phi, es un horror. Y bueno, por mucho que intentamos, no salió. Bueno, de hecho, es que era mentira. Nos salió un ejemplo al final, elaboradito y todo eso, de que hay una sucesión beta que no es esencialmente decreciente, pero que sin embargo, toda la función holomorfa con phi de 0 igual a 0, el operador C phi es acotado. Bien, al construir esa sucesión, esto ya nos hizo ver que el problema era bastante complicado. El problema general es bastante complicado. Entonces, bueno, pues tenemos algunos resultados parciales y, por ejemplo, tenemos resuelto el problema original para las soluciones esencialmente decrecientes y tenemos lo siguiente: si tenemos una solución que sí sea esencialmente decreciente, eso quiere decir que ya las phi de 0 igual a 0 son continuas, entonces, bueno, son equivalentes. Todos los operadores de composición de H2 de beta en beta es acotado para todas phi holomorfas. Bueno, esto es equivalente a lo que faltaba, que es para todo A, el automorfismo visual produce un operador de composición acotado. Esto está claro por lo que hemos explicado. Bueno, esto ya no está tan claro. Esto es equivalente a que exista un A. Y la condición sobre la sucesión, que sí que es palpable, que se puede ver, es que la sucesión beta tiene que satisfacer la condición delta 2. Y es que exista un número positivo tal que beta 2n partido por beta n sea siempre mayor o igual que delta. Así que la sucesión en principio va a ser decreciente, pero no puede decrecer a grandes saltos. O sea, cuando paso de un n al doble, me tengo que quedar todavía con una proporción del beta n. Beta 2n tiene que ser una proporción fija de beta n. Y vale, pues aquí lo más difícil es, bueno, hay dos implicaciones, es ponerse con la condición y la vuelta, la 3 implica 4, por ejemplo, pues es un estudio muy detallado sobre todos los coeficientes de Taylor de la función phi sub a y sus potencias, ¿no? Y bueno, pues se dio con la tecla y se usa que beta n es decreciente, evidentemente, y esta condición basta, si existe este operador, se tiene esta condición. Y volver esta condición al
al 2, que bueno, 2 equivalente a 1, ya os he comentado que eso está claro. Volver al 2 es, bueno, pues partir la matriz que representa sexo visual en trozos y en 2 o 3 trozos, y cada trozo vemos la acotación bien usando Carnelson, bien usando cosas parecidas a Carnelson, o bien viendo que hay una parte que decae muy rápido y va a ser siempre continua. Vale, está claro, el problema está aquí, que como los beta ya puede ser cualquier sucesión, para la norma no hay una representación integral. Y entonces uno lo único que puede hacer es trabajar directamente con la matriz, que es lo más desagradable que hay, ¿no? Bueno, pues gracias por la atención. Eso es todo lo que quería contar. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Si alguien tenéis alguna pregunta o comentario. Sí. A ver. Algo está pasando. No sé si me oye. Yo te oigo. Vale. Sí que estoy teniendo algún problema. Lo que yo no sé, tengo problema con escribir, no sé por qué. No me deja. Entonces, la conexión, porque cuando dices trabajar con matrices es la técnica, y la conexión es lo que nos ha explicado el del teorema de Carnelson. Que la conexión pasa en lo que nos has contado hoy obligatoriamente, por allí, obligatoriamente, por el teorema de Carnelson. ¿No te oigo ahora? Sí, dime. Que no, que me estaban llamando por teléfono y tengo que cortarlo. No, Perdón. no sé por qué ha sonado. Habéis oído el teléfono, ¿no? Vale, dime qué es lo que... Sí, que la conexión entre la parte, bueno, no sé si algebraica, del manejo de las matrices y la parte analítica, lo que nos has contado es obligatoriamente en lo que nos has contado, pasa por el manejo de la D a la Z, es el teorema de Carnelson, determinantes, claro, o todas las expresiones que has... Exactamente, sí. O sea, en realidad este teorema no sirve para, digamos, lo que estamos viendo aquí no sirve para, en general, no tiene por qué servir para obtener resultados de este operador de composición es continuo en tal espacio, sino para comparar con otro espacio, y en el caso en que phi de 0 igual a 0, si para pasar de un espacio a otro paso a través de unos cambios de coordenada, unos cambios de peso decreciente, entonces puedo aplicar este resultado. Tanto el de Carnelson para la norma del operador, como el nuestro para, en general, esa forma de controlar los números de aproximación. Uh-huh. Y bueno, lo que ocurre, claro, es que sirve para comparar, y es, digamos que un poco en el sentido, sí que era, digamos, la herramienta adecuada o para explicar, en cierto modo, el problema que nosotros estábamos viendo. Es decir, que teníamos esa jerarquía entre los operadores, no la entendemos bien por qué pasa, ¿no? Porque cada vez tenemos que ver qué caracterización hay y probar la implicación. Y ahora hay una forma de probar, digamos, genérica, con los números de aproximación. ¿Vale? Es verdad, que lo que he comentado, que esa forma de probar genérica no da en ciertos casos no da todos los resultados que se sabían, ¿no? Por ejemplo, si el operador es compacto en el espacio de Dirichlet, automáticamente está en todas las clases de chatting en el espacio de Hardy, pero eso no nos da este resultado. Por otro lado, sin embargo, no solamente sirve para esos 3 espacios, sino que sirve para toda la familia de espacios de Dirichlet, por ejemplo, y muchos otros más. Y el teorema de Carnelson, en la última parte que he contado sobre el problema de los espacios de los operadores de composición, el espacio de Hardy con peso, es una herramienta que ayuda para resolver algunos de los teoremas que he contado. Sí. Vale, gracias. Veo a Luciano, te puedes... Hola, buenas. Buenas. Espera, me pongo el vídeo también. Así, espera un momento. Ya, bueno, se me escucha, ¿no? Sí, sí, te escucho. Hola, Luis. Charla muy interesante. Oye, una pregunta rápida. ¿Cómo afectaría las técnicas que usáis si consideras en vez de operador de composición poniéndole pesos delante? Vale, el operador composición con peso sigue siendo una matriz triangular.
Claro, es que parece que, no sé, por el tipo de cosas que también has dicho de luego que usas que, bueno, parecía ahí una propiedad que era la acotación uniforme sobre cuando ponías los automorfismos en el disco, ¿no? Entonces, O sea, poniéndole pesos te he igual... dicho alguna materia angular, si phi de 0, 0, ¿eh? Sí, Claro, bueno, sí, sí. phi de 0, 0. Vale. Sí. No sé, igual también, ¿no? Poniendo pesos se podría intentar conseguir pesos al operador, ¿no? Sobre Sí, nosotros hemos trabajado cosas de esas, pero no en este caso concreto de compararlo, sino hemos estudiado, por ejemplo, ¿para qué transformaciones phi hay un peso que hace que omega por C sub phi sea compacto, sea acotado, está en las clases de Hilbert? Eso lo hemos hecho en el Hardy y lo estamos trabajando ahora en el Bellman, por ejemplo. ¿Y eso también tiene que ver con matrices triangulares? O... No, No, ahí no usáis. Eso salen al final espacio... Sí, simplemente lo usáis por lo que ha dicho Julio, ¿no? Por Sale, la inclusión de las clases y el teorema sí, de Candes. Sí, esto era porque en realidad es que es un problema de comparación. Entonces, sí. Os vais muy directamente a ese tipo de resultado sí. Que básicamente se basa en el principio del módulo máximo y ya ahí tienes todo. No, a mí me gustó mucho la demostración. Sale muy, muy bonita y muy rapidilla. Y por eso es lo que he querido contar sobre todo, lo que no es nuestro. Y Bueno, ya es bastante antiguo. Vale. Pero porque es lo que la idea que me ha gustado. Lo otro ya vas elaborando sobre esa idea y complicando más técnicamente, pero bueno, la idea básica es la bonita, el principio del módulo máximo. Sí, está muy bien. ¿Alguna cuestión, pregunta más, comentario? Bueno, pues si no, muchísimas gracias otra vez a